Dios haga lo que quiera con usted, hermano. Gloria a Dios. Escuché una vez que dijeron, yo quiero que Dios haga conmigo cambios, pero que no toque mis finanzas, mi trabajo, mi orgullo. Pero a veces cuando pedimos que Dios haga lo que quiera es porque ella tiene algo más grande para nosotros. Amén. Y yo lo creo y quiero que usted también lo confiese, hermanos. Amén. Ahorita estamos poquitos aquí, pero creemos que Dios va a traer algo grande a este lugar. Amén. Gloria al Señor. Todos sean bienvenidos, hermanos. El día de hoy nuestros pastores dan un caluroso y fuerte abrazo de bienvenida en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Iglesia de Esperanza les hace un anuncio el día de hoy, el día 6 de marzo. El versículo del día de hoy es así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Si usted está esperando algo, crea que por fe lo va a recibir, porque Dios tiene algo nuevo cada mañana para cada uno de nosotros. Amén. Caminata el día 12 de marzo. Esta caminata, hermanos, se hace cada mes para ir y orar por la comunidad. Amén. Y orar por aquellos que están esperando algo que acontezca en sus vidas. Amén. So, el día 12, aquí en la iglesia, y nomás es una hora de esa actividad, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Ayer nos comunicó nuestro pastor que a veces no es caminata caminando. Si usted no puede caminar, pero tiene su carrito, puede venir y darle vuelta en su carro a la comunidad, ¿verdad? Se dieron 7 vueltas para que los muros cayeran, ¿verdad? En esa mañana, hermanos, usted dé 7 vueltas para que Dios haga algo en nuestras vidas, aquí y allá. Amén. ¿Cuántos pueden creer, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Es algo maravilloso, hermanos. Ayer tuvimos una reunión y creo que los que estuvimos ahí nos motivamos porque creemos que Dios va a hacer algo. Amén. Las caminatas, los servicios de en casa, la oración. Ven, acompáñanos para un tiempo de oración en la casa de nuestros pastores. Amén. La oración también tiene mucho poder. Amén. No puede ir a las caminatas, pero puede asistir a la oración. Véngase, hermanos. Amén. Véngase porque Dios va a hacer algo y está haciendo algo grande. Amén. Todo empieza cuando te pica algo, empieza con un piquete. Si te rascas, se hace grande y grande y después te da dolor. De esta iglesia está empezando algo nuevo, algo pequeño, pero vamos a creer que va a ser algo grande porque Dios tiene el poder para hacerlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cambio de hora, hermanos. Usted se me hace que en este mes cambian la hora. Mire, ya, si usted no estaba acostumbrado a dormir tarde, ya no lo va a poder hacer porque va a ser un cambio de hora y nos van a anunciar, ¿es para atrás o para adelante? Para adelante. So, vamos a descansar un poquito menos, pero nos acostamos una hora antes, ¿verdad? Para recuperar esa hora. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a hacer algo, hermanos, ¿saben? Que acostumbramos a hacer cada domingo, de traer a Dios lo que es de Dios. Y usted ya sabe cuál es el siguiente paso. Amén. Póngase de pie, vamos a hacer una oración. Los hermanos que nos ven por cualquier aplicación, hermanos, amén. También me apuche el botón en este momento de ofrenda. Y usted puede dar su diezmo o su ofrenda también a través de las pantallas. Amén. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Te damos gracias primeramente, Señor, por estar en este lugar, Padre. Y también te pido, Señor, que bendigas a Dora Alegre, aquel que no tiene por falta de un trabajo o falta que fue afectado por esta situación. Que usted le bendiga, Señor, para que traiga lo que le corresponde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí está la folía atrás, hermanos. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Gracias. Dios le bendiga. Que la paz de Jesús esté con cada uno de vosotros. Pudiéramos haber estado en otro lugar, pero hemos decidido seguir a Cristo. Amén. Yo creo que, mis hermanos, esta es una gran bendición, poderse reunir en un lugar donde podemos adorar, alabar, aprender de Dios,
por medio de su santa palabra. ¿Por qué no oramos? Padre Celestial, venimos delante de su presencia en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y es en su precioso nombre que le pedimos en esta mañana que continúe bendiciéndonos ahora con su sagrada y santa palabra, Señor. Que hable en nuestros corazones, que nos dé ese entendimiento de lo que nos dice. Y Señor, le pedimos, Señor Espíritu Santo, que tome control de este estudio. Que usted sea el que hable a través de su siervo, que sea el Espíritu de Dios y no el hombre. Señor, deseamos escuchar su voz y obedecerla para honra y gloria suya. En el nombre de Jesús, amén. Una vez más, bienvenidos los que nos acompañan a través de las redes sociales. Bienvenidos, que la paz de Jesús esté con cada uno de vosotros. Y qué bueno que nos han permitido entrar hasta sus hogares. Yo creo que hoy en día no hay excusa, ¿verdad? Porque tenemos Biblias por todos lados, tenemos mucha tecnología. La palabra de Dios puede entrar en cualquier lugar, a cualquier hora. Así es que vamos a empezar la palabra del Señor y quiero animarles que hagan sus apuntes, porque siempre es importante hacer apuntes para aprender. El deseo de Pablo era llegar a Jerusalén. Finalmente, en Hechos capítulo 21, Pablo llegó a Jerusalén. El deseo de Pablo era compartir el evangelio con sus hermanos judíos. A pesar de que varios hermanos, donde quiera que él iba, le advertían que no fuese a Jerusalén porque iba a haber consecuencias. Lo iban a lastimar a Pablo, lo iban a atacar físicamente. Pero Pablo sabía eso porque el Espíritu Santo le había confirmado lo mismo. Por todos lados donde andaba Pablo, el Espíritu Santo le dejó saber a Pablo de que iba a venir ese día cuando Pablo finalmente iba a ser atacado y lo iban a llevar a prisión. Entonces ha llegado ese día y a Pablo lo han básicamente atacado la gente, los judíos ahí en Jerusalén, los no creyentes. Vamos a primero Hechos 21 y del versículo 28 para recordar por lo que pasó Pablo. Perdón. Ya lo tiene, dígame. Ahí en Hechos capítulo 21, el versículo 28, Pablo está en el templo y lo reconocieron unos judíos de Asia, los cuales estaban en desacuerdo con Pablo, con lo que supuestamente ellos interpretan como una traición al pueblo judío, a sus tradiciones. Y dice así, voy a leer del 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo a Pablo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Dijeron, ahí está Pablo, mira. Y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, es decir, contra el pueblo judío. Eso es mentira. La ley contra la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, eso también es mentira. Y este lugar, el templo. Entonces, una cosa más que agregaron, y además de esto, han metido a griegos en el templo y han profanado este santo lugar. De eso estaban acusando a Pablo. Entonces, lo tomaron, lo
lo golpearon severamente a Pablo, se le echaron encima. Y si no viene la fortaleza romana a salvar a Pablo, lo matan. Y ahí nos quedamos. Entonces, en el capítulo 22, lo que vemos ahora es de que en el capítulo 22 vemos cómo Pablo se defiende. El tema hoy es la defensa de Pablo contra el pueblo. Pablo se defiende contra el pueblo que lo está atacando. Así es que Pablo va a llevar este discurso al pueblo en el que da testimonio de su anterior fanatismo y de su posterior conversión a Cristo, de los versículos 1 a 21. Y en segundo lugar, vamos a ver lo que sucede cuando, bueno, vamos por paso, perdón, me estoy adelantando. Vamos a ver el primer paso. Vamos a ver el antepasado de Pablo. ¿Quién era Pablo antes y quién es Pablo ahora? Entonces Pablo defiende su punto y se defiende contra el gentío que lo ha atacado. Es ese gentío que Pablo quería alcanzar para el Señor. Así es que de los versículos 1 al 21 vamos primeramente a leer el versículo 1 y dice así: Ahora, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Pablo se dirige al pueblo con admirable compostura, sin miedo y con mucho respeto, dándoles los más respetos o respetuosos títulos como hermanos. Y cuando dice hermanos, está hablando hermanos de raza, y padres, los ancianos del pueblo. Y aquí se me hace algo interesante porque humanamente, ¿qué hace uno cuando alguien te ataca verbalmente? Humanamente, muchas veces uno se pone a la defensa, a la defensiva. ¿Y qué hace uno cuando te atacan físicamente? Te defiendes físicamente muchas veces, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces mire la actitud de Pablo. Pablo no les alzó la voz, no demostró que estaba enojado con ellos, que no los atacó, sino que les dice hermanos y padres. ¿Puede usted hacer eso si alguien le ataca a usted? Vamos a ponernos a pensar en eso. Lo que vemos aquí en primer lugar es el amor genuino de Pablo, como el Señor por el pueblo. Como el Señor Jesús cuando estaba en la cruz, el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Entonces es lo que vemos aquí en Pablo. También Esteban, cuando antes de que lo apedraran, Esteban dijo lo mismo ahí en Hechos 7:2: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, etcétera. Pero notemos que también Esteban hizo lo mismo. Ahora vamos entonces y continuamos aquí. Y habló en lengua hebrea, versículo 2, dice: y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, ¿verdad? Vamos a ver lo que dijo. Es decir, en arameo, con lo que confirmaba que era judío, se está relacionando con ellos. Entonces ellos guardaron silencio. El tribuno se había sorprendido al oírle hablar en griego. Allí en Hechos 21:37, recuerdan, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno:
¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Entonces Pablo comenzó a hablarle a esta gente en griego. Ahora, estas personas, en ambos casos sube el prestigio del acusado. Muchos hombres sabios y buenos son menospreciados solo por ser poco conocidos. Ahora Pablo en el versículo 3 comienza su defensa y dice así: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Hermanos, yo soy uno de ustedes, dice Pablo. Yo soy uno, igual que ustedes, soy judío, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, Pablo les está compartiendo, en primer lugar, que él es judío, es un judío tarsense de Cilicia, pero también añade lo que más podía interesar a los que lo están escuchando, al auditorio judío, que fue criado en esta ciudad. Esta es mi casa, aquí crecí, en esta ciudad. Yo conozco a muchos de ustedes, soy judío, somos raza, ¿sí? Entonces, lo están escuchando a Pablo decir estas cosas. Y luego después dice Pablo que no solamente soy judío, pero él añade que lo que más podía interesarle también es que fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Era uno que era tenido por él como un rabino más prestigioso o maestro de aquellos tiempos. En Hechos 5:34 puede apuntar. En Hechos 5:34 menciona aquí a Gamaliel. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, él era fariseo, era miembro del grupo de los fariseos, era doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Hubo una plática sobre un asunto en Hechos 5:34, pero notemos que Gamaliel era un doctor de la ley y era respetado por todos. Y en sí lo que Pablo les está diciendo, que yo en primer lugar soy judío y fui enseñado por el maestro de maestros de los fariseos, estricto observante de la ley de nuestros padres. Entonces, frase que comprende también las tradiciones de los mayores, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Bien lo había demostrado Pablo, que él era celoso igual que ellos en cuanto a las cosas de Dios. Tenía celo por las cosas de Dios. Ahí en el versículo 4 entonces dice, ahora Pablo, lo que él hacía, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Esto es lo que Pablo hacía. Y Pablo les está dando su testimonio de lo que él hacía. En primer lugar, soy judío, nací en esta ciudad, soy uno de ustedes, crecí básicamente con la misma fe que ustedes. Me enseñó Gamaliel, el mejor maestro de aquí de Israel. Y esto es lo que yo hacía. Yo perseguía a los cristianos, ¿verdad? Y los perseguía hasta la muerte. Allí en Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia
y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pablo les está recordando lo que él hacía antes. Y sabe que esta es una oportunidad de que nosotros podamos aprender aquí, porque Pablo está básicamente dando su testimonio de lo que él hacía antes. ¿Y a quién le está hablando? A personas que siguen haciendo eso. Hermanos, yo los entiendo, yo hacía eso. Quiero que sepan que yo hacía todo esto. Soy judío, soy uno de ustedes, fui enseñado por Gamaliel, lo vuelvo a repetir, así lo ha puesto Pablo en ese orden. Y luego esto es lo que yo hacía. Yo perseguía a la iglesia, era celoso de la ley. Pablo tenía un celo por la ley, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 9 del versículo 2, Pablo, cuando iba rumbo a Damasco, dice ahí en Hechos 9:2, y le pidió cartas para las sinagogas a los líderes de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los cristianos los trajese presos a Jerusalén. Entonces Pablo le está contando cómo pensaba él. No solo era de mente bien instruida, sino de corazón extremadamente celoso. El sumo sacerdote y los ancianos pueden testificar de todo esto. Versículo 5 dice, como el sumo sacerdote también me es testigo. No solamente algunos de ustedes saben esto, pero el sumo sacerdote es testigo de esto. Y todos los ancianos, el Sanedrín. El Sanedrín era el gobierno de Jerusalén, que estaba formado de líderes religiosos, eran 70 personas. Era la corte más alta de Jerusalén en aquellos tiempos. Entonces, el sumo sacerdote es testigo de que yo hacía estas cosas, de que yo vivía así. Como el sumo sacerdote también me es testigo, Hechos 22:5. Y todos los ancianos, de quienes también recibí estas cartas para los hermanos, y fui a Damasco. Entonces, él menciona todo esto para mejor poner para hacerlos entender, en otras palabras, el tremendo cambio que se había operado en él por la pura gracia de Dios. Les está compartiendo, eso hacía yo. Hoy en día, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes antes de ser creyentes miraban quizá mal al cristiano. Quizá decían, pobres personas, están ciegas y locas, no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben. Entonces, pero cuando el Espíritu Santo le abre los ojos a usted y usted puede ver la verdad, usted puede decirle a estas personas, ¿sabes qué? Yo te comprendo porque yo pensaba así, yo miraba así, ese era el camino que yo tenía. No, yo no quería nada con los creyentes. Mi esposa antes de ser creyente, que yo quería compartir al Señor con ella, yo era un cristiano bebé, en pañales, ¿verdad? Entonces, espiritualmente hablando, y le quise compartir al Señor, y mi esposa me dijo, mira, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Ella 100% convencida que estaba bien con Dios. La pongo de ejemplo, mi esposa, pero así hay miles de personas. Están el 100% convencidos de que están bien con Dios. Proverbios dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Piensan que están bien,
Pero al final va a haber una gran sorpresa si no se arrepienten, ¿verdad? Entonces, les recuerda todo esto. Ahora Pablo, después de compartir sus credenciales como judío, pero lo que él hacía, ahora va a compartir la forma en que fue convertido de los versículos 6 al 11. Vamos a ver. No fue por causas naturales, sino por efecto de una gran luz celestial que le rodeó cuando iba rumbo a Damasco. Llevaba Pablo en Hechos 9, llevaba cartas, porque Pablo furioso, pensando que servía a Dios, ¿verdad? Iba detrás de la iglesia. Quiero llevarlos, voltee conmigo, antes de continuar, voltee conmigo a San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15 y del versículo 18. Si ya lo tiene, diga amén. Y si no, simplemente apúntelo, yo se lo voy a leer. En San Juan 15 del 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros el mundo, los no creyentes. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Mucha gente puede hablar, usted puede hablar del santo que usted quiera, y la gente lo escucha, pero cuando usted menciona a Jesucristo, la gente se incomoda. ¿Saben por qué? Porque Jesús es la verdad. Recuerde usted que detrás de todo esto es una guerra espiritual, y Satanás lo último que quiere que la gente crea en Jesús. Ve al templo, ve a la iglesia, escucha al sacerdote, si quieres escucha hasta al pastor, pero nomás no te entregues a Jesús, porque ahí es donde Satanás pierde el alma. ¿Me explico? Satanás, él apoya las religiones de todo el mundo, nomás que no incluyan a Jesús. ¿Se hija? Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El diablo sabe eso y no quiere que la gente sepa esa verdad. Ahora en el capítulo 16, en San Juan 16, la pregunta es: ¿por qué es que hacen esto? Ya leímos que porque no conocen ni al Padre ni al Hijo. Pero luego dice el 16, mire, aquí está un grupo de personas que están el 100% convencidos, como Pablo, de que estaban rindiendo servicio a Dios yendo tras la iglesia. Ahí en San Juan 16 del versículo 1 dice así, del 1 al 4: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, del templo, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y hará esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho, que no nos caiga de sorpresa. Y lo hacen pensando que están rindiendo servicio a Dios. Cuando vamos a los lugares, algunas casas tienen su letrerito ahí que dice: esta casa es de cierta religión.
ni siquiera se ocurra tocar pensando que están rindiendo servicio a Dios, ¿verdad? Pero este es el contexto en la vida de Pablo. Pablo pensaba que él servía a Dios. Ahora Pablo va a comentar, ya comentó cómo él atacaba a la iglesia, cómo iba detrás de la iglesia. Ahora les voy a contar cómo es que Dios me alcanzó a mí. Versículos 6 al 11, la forma en que fui convertido, dice así. Vamos a leer el 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Esto es interesante porque aquí el Espíritu Santo nos da a entender algo interesante aquí. Pablo detalladamente dice que fue a mediodía. A mediodía, como a mediodía. Y mediodía es cuando el sol está lo más fuerte. ¿Cuántos de ustedes pueden voltear a ver el sol así directamente? Nadie. A mediodía es cuando el sol en aquella área es lo más fuerte, ¿verdad? ¿No le ha pasado? Yo creo que a todos nosotros que salimos y el sol está tan brillante que hasta nos cala, ¿verdad? Nos tenemos que poner los lentes o nos tapamos los ojos de una manera u otra porque está muy brillante el sol. Bueno, dice así que el Señor le apareció, le rodeó mucha luz del cielo. Entonces la gloria de la luz del Señor apagó la luz del sol básicamente. La dominó y así se le apareció. Dice, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué pensaría Pablo? A ver, yo voy detrás de los cristianos, los que creen en Jesús, y se le aparece el Señor, lo tumba de su caballo y le dice, le hace la pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dos cosas aquí. Saulo, vas detrás de los cristianos, pero al ir detrás de los creyentes, me estás atacando a mí. Toda persona que ataca a un cristiano está atacando al Señor. Eso es algo que mucha gente no comprende. Como por ejemplo, si alguien ataca a uno de mis hijos, es como si me estuvieran atacando a mí. Dios Padre, Jesús dice, Pablo, atacas a uno de mis niños, me estás atacando a mí. Pero estás atacando la fe que ellos tienen, que es en Cristo Jesús, que soy yo. Entonces, y caí al suelo y oí una voz que me decía, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Pablo en ese instante creyó en Jesús. Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Entonces podemos ver aquí, por lo que pasó Pablo, ¿verdad? Era un día de trabajo para Pablo. Él escuchó esta voz, lo tumbó de su caballo y se le hace esta pregunta, ¿por qué me persigues? Y el Señor le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, para salir al paso de todo esto, Pablo cree y Ananías vino y le ayudó. Vamos a ver el versículo 9, nomás para recalcar. Y los que estaban conmigo vieron esta luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Sabe que mucha gente no puede discernir la voz del Señor?
porque están lejos del Señor. Pero Pablo sí escuchó la voz que le estaba hablando y oyeron este sonido, pero no comprendieron la voz. Y como la fe viene por el oír, y el oír, ahí en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesús le está hablando directamente a Pablo, o le habló directamente a Pablo. Vemos ahora que inmediatamente había recibido del Señor instrucciones. Hace la pregunta, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Yo pienso que es bueno preguntarle a Dios siempre, Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué haré? Y el Señor nos va a contestar. Si usted quiere que el Señor le conteste, no nomás es oración, es irse a la palabra. Pablo escuchó la voz del Señor y usted y yo vamos a escuchar la voz de Dios cuando nos metemos en las Sagradas Escrituras. Amén. Así es que Pablo está dando su testimonio de todo esto. Pablo estaba orgulloso de su vida espiritual. Por ejemplo, en San Juan 9, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? El Señor, en San Juan 9:40. Pablo le está hablando a un grupo de personas que básicamente están ciegos espiritualmente. El otro punto que podemos ver es que la manera en que fue firmemente establecido en el cambio que se hizo en él. En los versículos 12 al 16 leemos esto. Entonces uno llamado Ananías, un siervo del Señor, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, déjenle el versículo 13, perdón. Vino a mí, recobró la vista, versículo 13, y luego en el 14 dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y es lo que desea Dios con cada persona, ¿verdad? El Dios de nuestros padres nos ha escogido para que conozcamos su voluntad y podamos ver al justo y escuchar la voz de su boca. Dios quiere que nosotros tengamos la misma experiencia que Pablo. Que podamos nosotros ver al Señor, no lo vamos a ver físicamente, pero podemos ver a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo, cómo es que Dios se revela a su pueblo. Amén. No puedo ver al Señor, pero puedo ver lo que el Señor está haciendo. No puedo ver al Señor, pero sí puedo discernir la voz del Señor, del Espíritu, cuando nos habla. Amén. Entonces, Pablo les está comentando de su experiencia. Otra cosa en el versículo 15, Pablo dice esto, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pablo había de ser testigo ante todos los hombres de lo que había visto y oído. Algo interesante aquí. Cuando usted estudia la vida de los apóstoles, todos los apóstoles que Dios escogió fueron testigos de lo que el Señor hizo y lo vieron. Lo vieron y fueron testigos, tuvieron esa experiencia. Hoy en día, no sé por qué, pero mucha gente se llama apóstol. Se pone en ese título, yo soy
apóstol. Pero apóstoles nomás hubo los que el Señor escogió, más Pablo. Pero nomás simplemente lo menciono porque no sé por qué algunas personas ponen ese título. Imagínense, el apóstol Gustavo. Como que no me suena. Mejor quiero ser el siervo del Señor, ¿verdad? El apóstol. Y es un título donde si no tiene cuidado la persona se esponja con ese título, ¿verdad? Hay que tener cuidado con todo eso. El apóstol Pablo vio, atestiguó, él vio y escuchó la voz del Señor. Y continuamos aquí. La otra cosa que podemos ver aquí es la exhortación de Ananías a que se bautizase, a que él se bautizara. Podemos ver eso en Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Así es que lo que está haciendo Pablo aquí es básicamente les está comentando cómo él fue convertido. Primero les dijo, miren, yo soy uno de ustedes, yo soy judío. Y luego Gamaliel me enseñó todo lo que yo sé. Y Pablo estaba el 100% seguro de que ese era el camino correcto. Seguir la ley y las tradiciones. Quedarse en el Antiguo Testamento. Pero llegó el día donde Jesús le abrió los ojos y ahora Pablo está compartiendo de que básicamente el Señor me alcanzó, me tumbó de mi caballo, me abrió los ojos y pude ver la verdad y la verdad es Cristo. Entonces Pablo les está comentando todo esto de los versículos 17 al 21. Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Esto fue al principio de su conversión, pero ahora él está en Jerusalén una vez más. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré a los, ¿qué dice ahí? El versículo 21, porque yo te enviaré a los gentiles. Y ahí explotó la bomba. Versículo 22, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Lo estaban escuchando bien hasta que dijo gentiles. Tenemos que comprender que el pueblo judío hasta hoy en día no acepta la idea de que nosotros seamos parte del pueblo de Dios. No lo aceptan. El único judío que acepta esa realidad es el que ha nacido de nuevo. Somos hermanos en Cristo, mi hermano judío en Cristo. Pero el pueblo judío que no ha abierto los ojos, que no ha recibido a Cristo, sigue con esa mentalidad. Nos miran como unos perrillos, como unos perros. ¿Usted sabía eso? Somos inferiores, ¿verdad? Entonces, pero el Señor nos enseña en las Escrituras que pues Dios amó tanto al mundo. Nosotros somos parte del mundo, ¿sí o no? Que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar. Queremos orar. ¿Sabe? Voy a continuar. Vamos a terminar hasta el 30.
Entonces el 23, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno, el romano, que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Un soldado romano, él no conoce de la fe judía. Para él esto es extraño lo que Pablo comparte con esta gente. ¿Por qué es que se le echaron encima? No entiende. Pero cuando le ataron con correas, el tribuno, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y eso les causó temor, porque la misma ley protegía al romano ciudadano. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Híjole, este Pablo nos va a meter en problemas. Si se le ocurre demandarnos, nos metemos en serios problemas. Así cuidaba de su pueblo a Roma. Al día siguiente, bueno, ¿saben qué? Hasta ahí vamos a llegar, porque esto continúa. Lo que podemos aprender de esto es esto: siempre es bueno dar su testimonio. Era esta clase de persona, pero ahora soy esta persona. Yo creía lo que se me enseñó desde chiquito, pero ahora creo esto. Y tenemos que aceptar la realidad de que unos lo van a aceptar y otros lo van a rechazar. Y muchos lo van a rechazar hasta a veces hasta violentamente. Y a veces hasta le van a decir: ¿qué estás haciendo? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir el padre? ¿Qué va a decir mi mamá? Estás traicionando a tu religión, y sigue. La pregunta es: ¿qué va a hacer usted? Pablo no se detuvo. Pablo continuó con su testimonio para darles a entender: yo pensaba como ustedes, pero ahora pienso así. Yo hacía cosas contra los cristianos, pero ahora amo a los cristianos y los amo también a ustedes. Por eso es que les estoy compartiendo la verdad. Pablo dio su testimonio con el fin de alcanzarlos. Pero ¿sabe qué? Tenemos que aceptar que no mucha gente lo va a aceptar. Seguimos orando. Vamos a salir ya pronto por acá. Y hay mucha gente que piensa de esa manera. ¿Cómo voy a traicionar mi religión? ¿Cómo voy a traicionar a mis abuelos, a mis padres? ¿Sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán al hoyo. ¿Quiere usted seguir a un ciego? ¿A un sistema ciego? ¿O quiere seguir a Jesús? Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Y es exactamente lo que Pablo les está comunicando. Yo perseguía a estos del camino, pero ahora soy uno de ellos. ¿Qué les parece? Ahora soy uno del camino. Y eso lo están escuchando. Pero cuando dijo:
Pero entonces Dios me mandó a los gentiles, no lo pudieron aceptar. Mucha gente no va a aceptar la voluntad de Dios. Quieren ser los únicos. En este caso, el pueblo judío no quiere aceptar que los gentiles son parte del plan de Dios. Y saben una cosa, ¿qué aplicación podríamos tomar en esto? Yo tengo unos vecinos que nos han dado mucho dolor de cabeza. Uno, hay balaceras, es una pandilla, ha habido desastre. Precisamente el día de ayer le enseñé a unos hermanos, miren lo que aquí chocó un carro porque hubo una balacera, un policía herido y las 3 personas, los 3 pandilleros los siguieron, los policías, y los arrestaron. El punto es este: uno humanamente, Señor, deshazte de esta gente, yo no los quiero, pero que el Señor me dice en su palabra que los ama. ¿Aceptaré esa realidad o no? Yo creo que tengo que aceptarla, ¿verdad? Y yo creo que el pueblo aquí judío no quiere aceptar que Dios está interesado en otro pueblo que no es judío. Tenemos que recordar que Dios ama a todo el mundo, no importa quién sea. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por su palabra, gracias porque hemos aprendido que Pablo no se detuvo y dio su testimonio por muy difícil que sea los oídos de algunas personas. Pablo básicamente les dijo, yo era como ustedes, pero ahora soy diferente. Yo perseguía a la iglesia, pero ahora amo a la iglesia, a los cristianos. Y Señor Padre Celestial, quizá a nuestros alrededores hay personas que piensan así. Varios de nosotros pensábamos que la religión pues realmente no era el camino, era lo correcto, pero cuando usted nos alcanzó como alcanzó a Pablo, Señor, y nos abrió los ojos, podemos ahora decir, como dijo Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y gracias por eso, Señor. Gracias que usted ha tenido misericordia de nosotros y nos ha salvado y tenemos un lugar seguro en los cielos para honra y gloria suya y para nuestra bendición. Bendíganos el resto de este día, Padre. Se lo pedimos. Ayúdenos, Señor. Y antes de cerrar, quizá alguien que nos esté escuchando en línea, quizá el Espíritu Santo te ha hablado, te ha traído esa convicción de que tú no conoces a Jesús, pero quieres conocer la verdad. Bueno, Jesús ha dicho, y he mencionado esto unas 3 veces ahora, Jesús es la verdad. Él es el camino, la verdad y Él es la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y si tú deseas recibir a Jesús en este día, simplemente repite esta oración para recibir al Señor Jesús por fe. Padre Celestial, perdona mis pecados. Yo creo que Jesús, tu Hijo, murió por mí en la cruz. Yo creo que su sacrificio es el que me limpia y mi fe en Él. Perdona mis pecados, Señor, y entra en mi corazón y ayúdame a seguirte desde este día en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si has orado eso por fe, te felicito de todo corazón. Y si lo has hecho, por favor, métete ahí en la sección donde dice, ¿quieres hablar con un pastor? Deja tu información y nosotros nos contactamos contigo lo más pronto posible. Quisiéramos poner en tus manos un material, si tomaste esa decisión, para que comiences tu nueva vida con el Señor. Amén. Que la paz de Jesús esté con cada uno de vosotros. Vamos a adorar al Señor y nosotros aquí en Iglesia Esperanza, después del servicio, vamos tenemos unas actividades, así es que aquí los espero la semana que viene en el mismo canal, a la misma hora. Que la paz de Jesús esté con cada uno de vosotros.
Vamos a orar al Señor.